tema de esta mañana, no solo materia. Dígale al que está al lado suyo, si tiene alguien al lado suyo, porque a veces decimos, dígale al que está al lado suyo, y no hay nadie al lado suyo. Pero el que está al lado suyo, dígale, no solo materia. Tóquelo, dígale, no, usted no es solo materia. No solo materia. Lucas capítulo 4. Estamos en la lectura de Lucas, nuestro tiempo devocional con Lucas. Y usted puede reclamar, pedir, solicitar su separador. Se lo van a entregar con mucho gusto por $1000 solamente. Está el separador del mes. También está el boletín del mes para que todos sepan las actividades de este mes de febrero. Lucas 4, hemos estado leyendo, meditando, profundizándonos, y de eso se trata el tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios debe ser un tiempo en que usted saca provecho, saca nutrientes. Usted toma las actitudes que aún en el separador hay una guía allí del tiempo a solas. En esa parte delantera está esa guía para que usted saque el máximo provecho y no se le vuelva ese tiempo con Dios algo pesado, algo difícil, duro. Y leímos esto que está ahí en Lucas capítulo 4. Vamos a leer versículo 1 al 4. Lucas 4 del 1 al 4. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo debes estar tú? Más le vale. Le conviene. Me conviene estar lleno del Espíritu Santo. Y uno no se llena del Espíritu Santo distraído con todo el entretenimiento que tenemos hoy en día. Uno solo se llena del Espíritu Santo si busca a Dios, si anhela de Él, si ora, si realmente le pide. Eso lo leíamos en Lucas 11. ¿Cuánto más? Si usted es papá siendo malos, un hijo le pide un pan, usted le da una piedra. Si le pide un pescado, le das una serpiente. No. Ahí en Lucas 11 dice, ¿cuánto más ustedes, si son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Cuánto más dará el Padre, el Espíritu Santo, a los que le pidan? Ahora, si tú ya tuviste una experiencia del bautismo con el Espíritu Santo en alguna ocasión de tu vida, si tú ya la tuviste, esa no es la única. Si tú ya hablas en lenguas, no te vas a conformar solamente con eso. Hay mucho más del Espíritu Santo. Hay mucho más del Espíritu Santo. No solamente hablar en lenguas. Eso es lo inicial. Pero hay mucho más. Hay otros dones de revelación. Hay dones de poder. No te conformes con menos. Y no es por desvirtuar el don de lenguas, de hablar en otras lenguas, porque es un don maravilloso. Yo nunca podré olvidar el día que recibí la llenura del Espíritu Santo, una tarde en Bucaramanga, la ciudad bonita. Ahí recibí sobrenaturalmente el fuego del Espíritu Santo. Y cuánto anhelo que ese fuego vuelva nuevamente, que ese fuego no se apague nunca. Pero Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego. El fuego como una hoguera, el fuego del Espíritu Santo se puede apagar. Dígale, se puede apagar. Yo lo puedo apagar al Espíritu Santo. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Es mi responsabilidad. El punto no es tanto, ¿será que tengo o no el Espíritu Santo? Si tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, sincera y genuinamente, si tú has recibido al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino para darte vida, la vida espiritual. El punto no tanto es entonces si tengo o no al Espíritu Santo. Si eres un creyente, si verdaderamente te has convertido a Cristo Jesús, tienes el Espíritu de Él dentro de ti. La gran pregunta es, ¿cómo está el Espíritu Santo dentro de ti? Que esté lleno, que esté pleno, que esté en la libertad con que se movió en la persona de Jesús. Aquí dice Jesús, lleno del Espíritu Santo.
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo, aprovechando las circunstancias, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está. Diga conmigo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo eres materia, no solo puedes vivir de pan. A usted le empieza, ¿verdad? A usted le empieza a incomodar por aquí. ¿Qué es lo que le incomoda por aquí? Por ahí como a las 12 más o menos. ¿Y qué empieza a incomodarle? ¿Cómo le llaman acá? Por allá le dicen fatiga. Por acá, ¿qué le dicen? ¿Qué? Filo, el filo. Claro que algunos, eso es todo a toda hora, pero bueno. El cuerpo empieza a requerir la energía que dan los alimentos, empieza a requerir los nutrientes para todas las funciones, para mantenerse alerta, para poder trabajar, para poder, sobre todo la energía del cerebro, los azúcares que van al cerebro, para poder mantener la mente despierta. Usted no se da cuenta, y a veces se nos embolatan allí las cosas en la cabeza. Falta de nutrición, de buena nutrición, buena oxigenación también. Así como el cuerpo demanda, nos exige el cuerpo alimentarlo, y usted es responsable. ¿Cuántos de ustedes le han dicho: no, cuerpo, yo no te voy a alimentar? ¿Cuántos le han dicho así? Aguántese, que aguante. ¿Cuántos le han negado? Bueno, a menos que sea tiempo de ayuno, ¿verdad? Que no sea de ayuno. ¿Cuánto que su cuerpo empieza a necesitar y se empieza a dar hipoglicemia y usted aguántese? Pues sabe que espiritualmente muchos de nosotros eso es lo que le hacemos a nuestro hombre interior. Que se aguante hasta el domingo próximo, a ver si hay una palabra ya que lo energice, que lo renueve. Hemos mantenido con hambre a nuestro hombre interior, por eso la debilidad espiritual. Hemos mantenido con hambre. Cuando Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, estaba diciendo entre líneas, es que no solo carne y materia es el ser humano, tiene espíritu, tu sustancia es espiritual, tu cuerpo va a terminar de entre 80 a 90 años, yo pido 99, pero tu ser eterno, tu ser trascendente, ese ser va a permanecer para siempre, porque tiene la misma naturaleza de Dios, que es eterno. Pero tu responsabilidad y la mía es alimentar ese hombre interior, alimentar ese hombre interior. Vamos a la segunda carta a Corintios 4, versículo 16, para que veamos esta realidad si no hemos despertado a ella. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 16. Si esto no es todavía una realidad que vemos, que entendemos, y por eso descuidamos la nutrición espiritual, mira lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, diga, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este hombre exterior se va, ¿qué? ¿Cuántos se han dado cuenta del desgaste de su hombre exterior? Pero dice, hay un hombre interior que tiene la capacidad sobrenatural de renovarse de día en día.
Tú no debieras estar más abajo espiritualmente de lo que estabas hace un año. Tú no debieras estar más abajo, más tibio, más frío de lo caliente que estuviste. Porque la capacidad del hombre interior es de renovarse de día en día. ¿Tú crees esa palabra? Pero eso no es automático. Eso no sucede, bueno, como se desgasta el viejo, el externo, se renueva el de adentro. No, eso no es así. Lo único que se da, usted sabe que es lo único que se da donde no hay nada que hacer o trabajar. Lo único que se da donde no hay nada que hacer ni que trabajar es la maleza. Si no, mire su jardín, ¿verdad? Que usted no le pone mano a su jardín y crece, pero no crecen rosas, no crecen girasoles. ¿Qué crece? Maleza. Eso es lo único que crece sin hacer nada, de nada. Pero para que su hombre interior se renueve de día en día, porque tiene esa capacidad sobrenatural de renovarse. Con Dios las cosas pueden estar siempre mejor, hoy que ayer, mañana que hoy. Con Dios, con el diablo, peor cada vez. Yo puse un trino ahí, ustedes no sé si los leen de vez en cuando. Cuando estaba el asunto de que Jesús habló del espíritu que sale de un hombre, el espíritu que sale de un hombre, dice que después de que sale el espíritu, regresa, ¿verdad? Regresa y halla la casa, está la casa como vacía, limpia, y entonces ¿qué dice? 7 más, vengan que hay campo, que hay cupo para todos. Con el diablo las cosas empeoran, mientras con Dios las cosas mejoran. La capacidad en Dios es de ir de gloria en gloria, de ir de menos a más, de más a mejor. Esa es la capacidad del hombre interior. Pero tú y yo somos responsables entonces de sostener, de sustentar a nuestro hombre interior. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el original de griego en que se escribió el Nuevo Testamento, hay 2 términos que a nosotros se nos traduce como palabra. Hay 2 términos distintos. Y es bueno cuando uno estudia la Biblia, ya cuando tiene algunas ayudas extras como concordancias, diccionarios, poder ver el original de la palabra, porque la traducción para nosotros es palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Pero el término griego ahí es rema. Ahí y en muchas partes el término griego es rema. Mientras el otro término griego que también para nosotros se traduce palabra es logos. Y con este orden de ideas pasemos al capítulo 5 de Lucas, por favor. Capítulo 5 es uno de los pasajes que más me emocionan predicarlo, meditarlo. Lucas 5 del 1 al 11. El título es La pesca milagrosa. Lucas 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. En el original ese término que se tradujo palabra es logos. El logos es la enseñanza, es la doctrina, es lo que está escrito en la Biblia, el logos de Dios. Eso era lo que él estaba enseñando, y la gente se agolpaba para oír el logos de Dios, la palabra de Dios, la doctrina. De Jesús se admiraban porque su doctrina, dice, era con autoridad, porque había palabras de gracia y de verdad saliendo de su boca. Oían la palabra, el logos de Dios. Qué interesante, se agolpaba, había hambre
de la palabra. Que el Señor nos dé esa hambre a todos nosotros, para no perdernos ocasión en que podamos oír la palabra de Dios en las células cada semana, mitad de semana, en los entrenamientos. Se me pasó felicitar a ellas. Tuvieron una tremenda noche que está dando unos frutos extraordinarios. Ya hay 2 embarazos de ellas. Es otra característica del té. Así que vamos a tener cosecha también. En muchos espacios se puede oír la palabra de Dios. No los desaproveche. Los héroes también tenemos para oír la palabra de Dios, no solo el domingo. Y vio versículo 2, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendiendo de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, ¿qué hablaba Jesús? ¿Qué estaba hablando? El Logos, la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, el dueño de la barca: aquí hay varios principios. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu ¿qué? En tu palabra. El original de esta es rema, no es logos, es rema el original de esta expresión. Mas en tu rema echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Jesús enseñaba el logos de Dios, la doctrina del reino de los cielos. Pero en ese mismo pasaje, para una circunstancia específica, Jesús dio un rema que es palabra creativa. El rema es la palabra creativa. Pedro y sus amigos eran pescadores de profesión, no era gente novata. Es que se nos olvidó aplicar la técnica para pescar esta noche. Toda la noche habían trabajado y trabajado duro. Se bajaron de las barcas y estaban lavando las redes, lo cual significa que habían trabajado extensamente. Habían estado trabajando en forma y sin embargo no habían pescado nada. Pero cuando Jesús viene para decirles: boguen mar adentro, y tendrá algún significado ese boguen mar adentro, váyanse más allá de donde han estado. Tal vez donde has estado ahora no vas a conseguir lo que debes conseguir. Tienes que moverte a otro nivel, tienes que ir más allá de donde has estado hasta ahora. Si quieres ver lo sobrenatural o acontecer en tu vida, no te puedes quedar donde has estado quedándote, allí frustrado tal vez, trabajando toda una noche, todo un año, no sé cuánto tiempo, aún como líder, aún como padre espiritual, has estado allí agotado, ya tal vez decepcionado.
Es hora de bogar más adentro. Es hora de irse más allá, tal vez de la orilla donde has estado, tal vez por la inseguridad, quizá por los temores. Muchas veces no nos atrevemos a ir más allá de donde hemos llegado, más allá de donde hemos estado hasta ahora. Jesús le dijo: boguen mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahí es donde Pedro le dice: Maestro. ¿Por qué? Porque lo ha conocido como el que enseña logos. Pedro solo conocía a Jesús como el maestro, el erudito, el entendido en la enseñanza de la doctrina, el maestro. Note bien que Pedro se dirige a Jesús como: yo sé lo que estoy haciendo. Tú eres un maestro de la Biblia, maestro de la palabra, de la doctrina, pero yo sé, yo soy el pescador, yo sé lo que he estado haciendo, y hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Más, quizá allí es el pero en tu palabra echaré la red. Eso fue lo que marcó todo. Eso fue lo que le dio el quiebre a la situación, a la condición espiritual, o a la condición en ese momento, la condición natural. Sí, lo hemos intentado, sí, hemos trabajado tremendamente todo el tiempo y toda la noche, lo cual quiere decir: no hay peces aquí hoy, no hay, es una mala faena de pesca, no hay, se escondieron, se fueron. Pero dice: más en tu palabra. Tal vez allí, pero en tu palabra. Alguien nos enseñó diciendo: te pueden decir la realidad de las cosas que te están pasando, los diagnósticos que médicamente, según los reportes, son reales, pero mi Dios es mi sanador, pero mi Dios es más que suficiente, pero su palabra Él me ha dado, y entonces puedo confiar. Más en tu palabra echaré la red. Y ahí sucedió toda esta pesca. Algunos están poniéndole el detalle a que Jesús había dicho: echad vuestras redes, y Pedro solamente se llevó una red. Eso hay que mirarlo bien en el original. Yo he oído algunos que han predicado que Pedro de todas maneras no le creyó del todo, porque Jesús había dicho: echad vuestras redes, en plural, y él solamente se llevó una red. Pero fue tal que las dos barcas se llenaron y se hundían. Ahí hay otro principio: todo lo que tú le prestes al Señor, todo lo que tú le presentes al Señor. Pedro le prestó la barca para que Jesús se sentara. Todos los dones que tú se los prestes al Señor, todo lo que tú le pongas en las manos del Señor, Él te va a recompensar, porque esa barca donde Él se sentó, Él se la llenó de todos los peces, tanto que se hundía. Ahora, Pedro está allí atemorizado. No nos podemos imaginar nosotros quizá, pero de lo que ha visto, quizá nunca jamás en toda su vida de pescador ha acontecido algo como esto. Y entonces, postrado a sus pies, ya no le dice maestro, ¿qué le dice? Señor. Debe haber un cambio del modo maestro en el que tienes a Jesús, para ponerlo en modo Señor, Señor de tu vida, Señor de tu destino, Señor de tu presente y de tu futuro. No solo el maestro que tiene, bueno, una palabra preciosa, palabra de enseñanza, de principios morales, porque muchos han cogido las enseñanzas de Cristo, pero no se han quedado con Cristo. Hoy en día mucha gente usa los dichos de Jesús, pero no se han quedado con Él como Señor de su vida. Y el cristianismo no es usar las enseñanzas de Cristo. El cristianismo es tenerlo a Él como Señor de nuestra vida. El rema de Dios, el Espíritu Santo, vivifica el logos y se convierte en un rema para tu vida. Varias veces les hemos compartido a ustedes acerca de ese principio de pedirle a Dios
un rema por el cual vivir, una palabra específica para un momento específico que Dios da como un rema, una palabra creativa. Es más, varios versículos que nosotros citamos, que nosotros conocemos, varios versículos, la palabra es rema en el original. Esta es la palabra de fe, Romanos 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra rema, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra rema de fe que predicamos. Como liderazgo, en tiempo de octubre, buscamos a Dios, nos ponemos con todas nuestras antenas para recibir un rema de Dios para el año, una palabra de fe que está allá en ese banner a la entrada, en ese pendón. Y el 2014 dice: Dios restituye. Ese es un rema que Dios nos dio como iglesia. Es un rema como global. Pero cada uno de nosotros, aunque se puede poner bajo ese rema de Dios, y al creerlo le aprovechará. Dice Hebreos capítulo 4 que hay que ponerle o mezclarle fe a la palabra que uno oye para que le aproveche a uno. Se predica lo mismo en un domingo en una congregación, pero como responda cada uno a esa palabra, eso mostrará las diferencias, los cambios, el que le aproveche a quien agarró esa palabra. ¿Cuántos han agarrado que este año Dios restituye? Y restituye los años de perdidos, años extraviados, los años en que la langosta, el saltón, el revoltón, la oruga, dice allí, se comió, sueños que se han comido, ministerios, llamados que han sido comidos, serán restituidos de parte de Dios. Rema es la palabra con la que nosotros armamos al Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios 6, 16. Hablando de la armadura en la guerra espiritual. Allí cuando en el versículo 17, Efesios 6, 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí el término es rema. No es coger la Biblia para darle con la Biblia a la gente, para darle con el libro a las personas. Esta no es la espada como libro, contiene el rema de Dios. Y ese rema de Dios, si tú realmente lo has recibido, si tú lo has creído, ese rema sale por tu boca. Esa declaración de palabra de fe saldrá por tu boca. ¿Cómo sabes si tienes o no un rema de Dios? Porque pudiéramos decir de alguna manera, el logos es lo que tú sabes de la Biblia, es lo que tú conoces de la Biblia, pero el rema es lo que tú crees de la Biblia, es lo que realmente a ti te ha producido resultados de la Biblia. ¿Cuándo sabes si tienes un rema de Dios? Una palabra revelada por Él. Cuando llega, y les he dicho este ejemplo sencillo, llegas a la nevera y abres la nevera y en la nevera solo hay la AAA, agua líquida, agua sólida en los hielos y gaseosa en el vapor que sale de la nevera. Ahí tú sabes si tienes un rema o no, con lo que salga por tu boca. ¿Qué sale por tu boca? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si eso sale por tu boca, tú tienes un rema en tu corazón, y esa será la palabra creativa que hará que de alguna manera Dios llene esa nevera. Pero si no tienes ningún rema, sino solamente un logos aquí en la cabeza, tal vez hasta de memoria te sabes el Salmo 23,
Cuando tú abres la nevera, pero no tienes el rema, sino logos, entonces dice, esta vida que me ha tocado a mí. Y hasta maldices, o te quejas, o murmuras por la situación. Ahí se descubre, una nevera descubre tu corazón. Si tienes un rema o si tienes un logos solamente. Necesitamos conocer el logos porque el Espíritu Santo vivifica el logos y lo convierte en rema para nuestra vida. El diablo no lo sabe todo. A veces estamos pensando que el diablo es omnisciente. Solo Dios conoce mis pensamientos antes de que se vuelvan palabras. Dice, no está todavía la palabra en mi boca y ya la sabe toda el Señor. Pero el enemigo no. Entonces las circunstancias, las tentaciones que vienen, las pruebas, a él le sirven para que se descubra. Si hay rema en mi boca, el Espíritu Santo tendrá una espada para pelear por mí. Si la espada del Espíritu es la palabra de Dios y nos toca tomarla a nosotros, como dice ahí Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es rema. Entonces es cuando tú decretas, es cuando tú declaras. Sí, la situación está bien compleja, bien difícil, pero tu palabra dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces el Espíritu Santo coge esa espada y te defiende y hace la guerra por ti. ¿Cómo más podemos entender tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Dónde se toma? No es con la mano. La Biblia dice que de la boca del Señor sale una espada de dos filos. En Apocalipsis dos veces dice, de su boca sale una espada de dos filos. ¿Cuáles son tus declaraciones? ¿Es palabra de fe? Mira lo que dice 2 Corintios 4. Ya estuvimos por ahí, pero ahora miremos y ya vamos a terminar. Versículo 13. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Escúchenme por favor. El espíritu de fe se conforma a lo que está escrito. Esto no es confesión positiva. No es lo que se me viene a la cabeza para decir, para que se haga. Eso es metafísica. El espíritu de fe se conforma a lo que está escrito, al logos. El rema surge del logos de Dios, de la palabra escrita. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, que dice, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Creí, diga creí, por lo cual hablé. No solamente hablo y hablo y hablo y hablo. No dije diablo, no, hablo solo. Porque a veces el tiempo de oración se vuelve solo en hablo y hablo. ¿Cuánto de lo que yo oro creo? Jesús dijo, y cuando oren, crean, porque si creen lo que oran, les será hecho. Entonces el asunto no es oro y oro, y yo sí que oro y oro y oro y oro y oro como un loro, oro y oro. ¿Cuánto creo de lo que oro? ¿Cuánto estoy creyendo que será? ¿Qué sucederá? Pero para eso debo tener el sustento de que Dios dijo. Vamos a mirar rápidamente Hebreos capítulo 13. Hebreos 13.
Tú debes tener en tu aljaba, ¿saben qué es la aljaba? Donde se llevaban las flechas. Tú como cristiano debes tener en tu aljaba unos cuantos remas de Dios para situaciones que se van a presentar a lo largo de la vida. Dice el versículo 5, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, no conformes, pero ¿cómo? Contentos con lo que tenéis ahora, para que lo puedas disfrutar. Porque Él dijo, si tú puedes subrayar, si es tu Biblia, si es electrónica, no sé, resaltar. Porque Él dijo, porque Él ¿qué? Porque Él dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No te desampararé, ni te dejaré. De manera que nosotros podemos ¿qué? Decir confiadamente. ¿Por qué podemos decir confiadamente? Porque Él dijo, porque Él dijo. Entonces yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces el rema es lo que Él dijo para la situación específica, para el momento específico. Ustedes han escuchado en una Biblia anterior que tengo en el carro, lo primero que le pedimos al Señor en este Barranquilla, en una Semana Santa del 2000, que vinimos a espiar la tierra, lo primero que le pedimos a Dios fue, danos una palabra tuya por la cual vivir en esta tierra. Y ahí está escrito el 2000, la fecha en 1 de Pedro 5:7, que dijo, echad toda ansiedad sobre mí, que tengo cuidado de ustedes. Y no hay otro testimonio, solo testimonios de cuando hemos orado conforme esa rema de Dios, cuando hay situaciones complicadas de uno u otro aspecto. Señor, acuérdate que tú nos dijiste, acuérdate que tú nos diste tu palabra, de que echáramos toda ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de nosotros. Y han sido los milagros, han sido las respuestas casi que automáticas, instantáneas de Dios para venir a cumplir, porque Él respalda su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si algo debes pedirle a Dios para la situación que estás atravesando, es el rema por el cual vas a vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Que tu tiempo a solas sea una oportunidad para decirle, Señor, frente a esta situación familiar, frente a esta situación laboral, frente a esta situación de salud, yo quiero tener un rema de tu logos, un rema de tu palabra, que yo pueda confesar, que yo pueda declarar continuamente cuando se presente la circunstancia. No es solamente versículos que uno memoriza, uno sabe que eso está aquí en el corazón y que sale del corazón por la boca cuando hay que declarar a esas circunstancias. Póngase en pie en este día.